outro que cabe de probar similar. Ben, que sexan boas noites, a pesar deste ambiente difícil que vivimos. É moi de agradecer que estén aquí en un acto académico que o vamos facer como acto familiar, que é o que corresponde, é continuidade de aquel que esta Real Academia Galega de Belas Artes celebrou o día 2 de outubro en Betanzos, no Centro Internacional da Estampa Contemporánea, nese edificio Núñez, cumplindo unha débeda que esta academia tiña desde fai moito tempo con Xesús Núñez, por tanto significa como creador e incluso como animador, rehabilitador e revitalizador da arte e de canto significa Betanzos, non? Que é unha Atenas, é unha acrópolis da cultura galega. Bueno, pois ese acto quere ter aquí continuidade porque Xesús Núñez, ca súa bonomía que o caracteriza, fixo entrega a esta decana academia, que nace no ano 1849, de unha obra súa. Estamos nun espacio moi singular que é o Real Consulado, donde se acollen naquel momento pos ilustración, un momento de florecer nas artes, na cultura. Esta academia ten unha iniciativa que é crear a Escola de Bellas Artes, ¿no? Donde se formarán figuras tan importantes como Pablo Picasso, pero tamén moitos galegos que pasarán por aí. Por exemplo, Seijo Rubio, ¿no? Aqueles grandes maestros e profesores como era Román Navarro, os irmãos Brocos, etc. ¿No? Unha escola que aínda precisa uns estudos e donde nesta academia aquí están as raiceiras de todo eso. Esta academia, aparte de crear esa escola de Belas Artes, é a creadora de un centro para informar e formar que é o Museo de Belas Artes, ¿no? Moitos desos fondos que están no Museo de Belas Artes corresponden a esta academia, que ten unha magnífica colección de grabados do século XIX, grabados que eran láminas que mostraban aqueles alumnos da Escola de Bellas Artes da Coruña como o que se podía facer nunha arte que estaba moi en boga precisamente no século XIX e nos anos 20, que era a estampa e que era o grabado. A Galaxia Gutenberg daba uns pasos moi acelerados que no noso tempo, na era McLuhan da aldea global, da que tanto nos podía falar Umberto Eco, da semiótica, da simboloxía, é a que marca e define o noso tempo. Pero os principios están precisamente na ilustración e no que significa a imaxe. Bueno, pois esta obra de Xesús Núñez queda incorporada a estes fondos, a esta historia académica, non? Xunto con este seu exemplo que xa foi reivindicado naquel acto protocolario precisamente en Betanzos o día 2 de outubro por Xosé Raimundo Núñez Lendoiro, que fixo unha semblanza inmensa, familiar,
moi literaria, que comentaba aquí a Pachico que había que pasala precisamente a unha edición para que estas cousas queden e costen aí precisamente no futuro, porque Núñez é unha persoa tan humilde, tan entregada, tan generosa hacia os demais, que a veces esquécese pois incluso de un mesmo, non? E naquel acto, no nome da Academia, eu tive o privilexio de representala dando unha contestación, e como saben, as contestacións académicas deben ser leídas, nunca deben de ser improvisadas, pero eu resistome moitas veces a improvisar por esa razón de falar co corazón, que nos achega un poquinho máis, non? A Academia quedou moi satisfeita por vivir aquel ambiente tan necesario. É un edificio que garda o genius loci, o espírito do lugar, que precisamente foi diseñado por un presidente moi honrado e moi querido en esta Academia, como foi o arquitecto Rafael González del Villar, non? Unha arquitectura modernista nun lugar moi emblemático de Betanzos, no corazón de Betanzos, que reúne esas esencias de esa época de confluencia dos sismos, de tantos sismos que significan o modernismo, non? E que marcan a quen nace precisamente nesa época antes da guerra, que é Xesús Núñez. Xesús Núñez ten unha trayectoria de vivir tantas cousas nos camiños da vida, formado na Academia de San Fernando, logo recorre París, Berlín, por o mundo vendo e enxergando. Enxergar é unha palabra maravillosa, porque expresa realmente o que é a cultura, que nesta Galicia nosa, esta riqueza cultural, empobrecémola, esperpentizámola, e creemos que enxergar é ollar. Non, enxergar é poñer os 5 sentidos sobre as cousas, os 5 sentidos, máis a intuición, que é unha especie de Espírito Santo, que ten máis a cultura. E, indudablemente, canto máis cultura teñas das viaxes, das relacións, máis podes interrelacionar as cousas, non? E máis podes concretar. E Xesús Núñez está feito en eso, non? En eso que non garda nunca para el, que quere compartir. E nada mellor que incluso facelo a través do grabado e dun arte que el pois reparte para entendernos. Nesos momentos, por exemplo, a nivel da arte española está o movimento del paso, esas geometrías que viven tanto do mundo abstracto como viven tamén desa poética, porque son poéticas. A poética forma parte da cultura, forma parte de élites, de intelectuales. A cultura e a arte non é para todo o mundo. A cultura costa, viaxar costa, ler costa, e efectivamente estas pequenas revolucións sempre parten, revolucións éticas e estéticas, parten sempre de un grupo, non? Ben, pois Xesús Núñez, esta Academia, fixo membro honorario, pensouse moitas veces en el, falouse, foise deixando, foise pospoñendo. Tiñamos esa dúda, esa débeda, máis que dúda, con Betanzos e con Xesús Núñez, pero de vello, por moitísimas razóns, non? Como creador, pero, por exemplo, de reinterpretador da arte, e mesmo nunha cidade tan vinculada, como dixemos no discurso, a esta Academia, donde secretario dela foi precisamente don Francisco Valles Villamarín, a persoa moi activa. Ainda fai poucos días estábamos celebrando na Ponte do Porco, en Miño, o momento en que esta Academia, presidida por Manuel Chamoso Lamas, colocou ali, con don Paco Valles Villamarín enfermo, ese monumento que recordaba Fernán Pérez de Andrade, o bo como mecenas das artes destas terras, non? Unha figura importante dentro da historia da arte galega. Quero dicir con isto que Betanzos, repito,
afellado a esta academia, non? Pois nese andar da obra de Xesús Núñez está ese sentimento propio do momento. É un momento entre guerras mundiais, despois da guerra civil, un momento de ruínas, de grises, de contraste, donde a pintura tamén reflicte pois esas tristezas, non? E a pintura de Xesús Núñez está moi metido nese compromiso, non? Dándolle unha opción ao espectador de que el cree tamén a súa poesía. El vive un Berlín despois de unha guerra terrible, donde todos son suxerentes ruínas que levan a que non se repita pois esa historia, non? É un realismo que se vai convertindo en mundo abstracto, non? Pero ao mesmo tempo esa poética que topa en esta súa terra, que case as paisaxes en ese devalar, que tamén é outra palabra moi galega, o de venir de Heráclito, as cousas están cambiando, sempre son a según, vistas en verao, en inverno, de día, de noite, de arriba, de abaixo. Claro, a arpa está aí, falta o creador, a arte está aí, falta quen sepa interpretar, non? E Xesús Núñez interpretou de unha forma moi poética ese pentagrama da paisaxe galega, especialmente de Betanzos. Non fai falta grandes líneas, nin grandes realismos, nin grandes coloridos, non? Para logo levar a lauda tinta a ese mundo precisamente da estampa, non? A estampa, a palabra precisamente moi galega, non? E repito que como nos grandes creadores, a orixe é a que marca a originalidade. E en Xesús Núñez a originalidade radica no seu Betanzos, que é a súa Ítaca de ida e volta, non? Ali é donde toma asento para seguir desenvolvendo esa obra de compartir, non? Ese Betanzos que ten tanto que contar e que os historiadores teñen contado, que acompáñanos Alfredo Erias. Recordo con moito cariño o amigo de Xesús Núñez, Julio Kunz, aquela introdución que fixo a unha historia del cine en Betanzos, vinculado á familia Pita, libro maravilloso, tamén de Rosario Sarmiento, que nos acompaña aquí hoxe. Claro, detrás do mundo do cine, aí a sétima arte interaccionan todas as artes, non? Pois aí tamén está a familia Núñez a través de un autor que é Ricardo Núñez, non? O sea, que as raíces da orixe marca profundamente esa marca de onde somos, non? Ese noso aporte á universalidade, que eu repito moitas veces, significa unidade na diversidade, non? E entón el sempre, quizá levou, Xesús Núñez desde sempre, esa magnífica casa de seu orixen, a banca Núñez de González del Villar. Que futuro podía ter? Esa é a gran preocupación de todos os grandes creadores, é unha preocupación moi poética. Eu recordo a Manuel María, que insistía en ter unha serie de poemas dedicados á súa casa, non? Que pasará con esta miña casa cando eu non este, con as miñas cousas que se quedarán sin min trastocadas, como decía aquel poema de José María Valverde, non? Se quedarán mis cosas sin mí desconcertadas, non? E iso é certo. E el levaba sempre esa idea que foi o anelo dedo, non? De un centro internacional precisamente da estampa e da estampa contemporánea, donde a arte se sigue producindo, pero forma parte tamén de unha didáctica recolectando a través das súas coleccións e do seu propio museo, non? Porque o universo do grabado, como saben, as técnicas son múltiples e non acaban aí, non? As formas
non teñen patria, as formas varían enormemente, aínda que sí teñen esa orixen de procedencia, e sempre hai un proceso de marca e de experimentación, non? Ese Jesús Núñez, que aí vades vendo a través das imaxes, como vai descompoñendo e buscando, pois eu estou moi metido últimamente en Risco, non? E en Risco hai algo moi obsesivo que está moi nesa estética dos anos 50 e dos anos 60, orden e caos, non? Caos e cosmos, unha especie de ascesis cara a unha perfección, o que é a xeometría, o que son as cosmogonías, o que é precisamente do que formamos parte como polvo enamorado que decía Quevedo que é o cosmos, non? E esa descomposición das formas, xugando cos colores a través de círculos de cosmogonías con profundidade, con algo de surrealismo casi daliniano, está tamén en moitas pinturas e augatintas dos anos 70 de Jesús Núñez, non? Esas xeometrías que están pois en esa Acrópolis de Betanzos, o antigo castro de Unta, a parte alta, donde xogan eses prismas horizontales que rompen a verticalidade, as torres, as chimineas, xugando con curvas, e unha policromía que Chamoso, presidente desta academia, pois sempre reivindicaba, e que nos nosos días se perde, non? As xanelas, as balconadas de color roxo, de color verde, e que agora pois se barnizan, non? Ou aqueles enfoscados, a cal que preservaba as casas no verao, dándolle frescura, e no inverno preservabas da humedade, non? Todo iso vaise quitando a cor da pel de Galicia, non? E ese medio influye tamén por todos os sentidos no que o ser humano vai enxergando, porque a medida que o ser humano vai camiñando, vai tamén outeando adiante, atrás, e esas imaxes, ao fin e ao cabo, que son símbolos, van quedando tamén no seu subconsciente, non? Ben, esas formas que a veces tamén se van reducindo sobre un fondo blanco, donde se traman formas xeométricas moi suxerentes, simplemente xugando con tonalidades blancas, negras e esas variedades de grises, non? Bueno, e esta hermosa xilografía de Betanzos do ano 1980, que, bueno, esta é unha imaxe eterna, non? Que recorda tantas cousas de Betanzos. Unha idea miña sería unha gran exposición incluso sobre Betanzos na historia da arte, cousas que circulan en coleccións privadas, moi poucas en museos, pero é dun dos locos amuenos, Betanzos, que inspirou enormemente a grandes creadores, grandes conocidos como Llorens, pero outros como Camino, que fixo unha gran variedade de obras, non? Entre tantos, indudablemente, o propio Jesús Núñez, con esta xilografía que vedes aquí dos anos 1980, non? Bueno, pois seguimos con esta serie de imaxes, e a continuación faremos alguna pregunta a Jesús Núñez por darle tamén alguna participación neste acto de entrega desta obra. Ben, a serie Mediterráneo, ao fin e ao cabo, o mundo ibérico é un mundo moi mediterráneo, levamos o mundo greco-latino detrás de nós, non? En tantas cousas e en tantos mitos a través das nosas versións, non? Cambiantes. El fixo esta serie Mediterráneo no ano 1978, unha serie de augatintas hoxe moi buscadas polos grandes coleccionistas de grabados, que tamén saben que haber indudablemente hainos, non? E estas formas xa máis recientes, tamén con esta especie de cosmogonías, que estando eu na Diputación como Centro de Xestión Cultural no ano 1997,
conveniando precisamente co Centro Internacional da Estampa e con Xesús Núñez, pois buscamos o que é un convenio, que é un toma e daca, o compromiso das institucións públicas que deben de estar permanentemente atendendo a esencias precisamente da cultura e da marca do país. E hoxe, pois, un referente a nivel mundial de Betanzos é o Centro Internacional da Estampa e do Grabado. Bueno, pois naquele momento fixose un convenio de varios premios de xilografía, de grabado, no que participaba a Diputación, dábaselle unha serie e cambiou, conveniou da Fundación de Xesús Núñez dúas obras que hoxe pois enriquecen esa magnífica colección de arte que ten a Diputación. Colección de arte, a mí preocúpame moitísimo este tema das coleccións e o mundo da museoloxía, que hoxe non está nada ben entendido, non? Que é fundamental a idea da museoloxía de saber acopiar o que hai que recuperar, non souvenirs, saberos conservar, saberos expoñer, saberos documentar e saberos divulgar. Entonces un museo necesita de un staff de personal mínimo e necesario, que os museos galegos están indo a museoloxía moi a cara abaixo. Agaso de Pontevedra, que eu creo que tamén está sufrindo enormemente desta crisis. Mesmo a palabra de museoloxía, que é a palabra contemporánea de ciencia de xestión do museo, pois intercámbiase pola de técnico de xestión de museos, cando a ciencia xa instituída é a de museoloxía, con todo o que require pois un museo para garantir. Preocúpame enormemente que se fagan, por exemplo, moitas excavacións e moitas exposicións e logo esa obra que recuperan os museos, pois o mellor queda ali estancada co risco de perderse porque non hai persoal que a documente, que a divulgue, que recórdome aquel principio de Chamoso. Por favor, que as cousas se vexan, polo menos que as cousas se vexan, porque cando se ven, sábese que existe, e entonces divulganse, e logo pregúntase que pasa desa peza. Se as pezas pasan un almacén, o director que cambiou, que poñen outro, pérdese memoria de todo isto. Moi pouco recordamos que na Torre de Hércules nos anos 70 houve un Museo dos Faros. Onde está ese Museo dos Faros? Que Manolo Lombao creou un Museo da Radio. Onde está ese Museo da Radio? Que, por exemplo, Unión Fenosa, el Museo de Arte Contemporáneo, sí, o Museo Eléctrico de Arqueología Industrial Unión Fenosa, onde está? Pois son cousas contemporáneas de fai 20 anos para aquí toda unha historia de un país moi rico como o mundo do cine, bueno, os hermanos Pita, Isa Fraga, o propio Lino Pérez, xa non digamos de Sario González, que a nivel do Estado español foron figuras importantísimas e ese mundo pois non está ben estudiado, divulgado e posto nun museo de arqueoloxía industrial, como tantas historias vinculadas pois ao mundo portuario, de emigración, Salvador de Madariaga, María Casares, tan vinculados que merecerían algún espacio, non? Menos mal que Xesús Núñez fixo algo importante por Betanzos, pola súa obra, pero non se quede aí simplemente por moller para un espectador, sino seguir producindo arte a través da propia arte en unha cidade moi vinculada históricamente ás artes e a esta produción. Bueno, pois rematamos, Xesús, con esta cariñosa presentación na que reiteramos e insistimos no agradecemento da nosa Academia por incorporarte a ela como académico distinguido, a que a maior honra que pode otorgar precisamente esta Academia, que era a túa casa pois desde sempre, non? Entonces, pois, Jesús, eu quería preguntarche que é o que te preocupa a ti agora respecto precisamente ao museo,
respecto a fundación, ¿no? Bueno, me preocupa principalmente el futuro de la fundación. Entonces estamos, en fin, en tratos con la idea de pasar la fundación privada a pública. Entonces tendría que participar ya el municipio, la Diputación, la Junta, en fin, para darle una ampliación mucho mayor de la que tiene ahora. La ha tenido hace años mayor que ahora, pero por las circunstancias económicas sobre todo. Pero la idea mía es que en el momento que esto pase a público hay que darle un empuje grandísimo, porque la fundación, parece una pedantería decirlo, pero es conocida en todo el mundo cultural, en todos los países, porque además han venido alumnos de todos los continentes menos de uno, de Oceanía. Oceanía no vino ninguno, pero se impartió un curso en árabe, que lo dio el que hoy es director del Museo de Jartum, Rashid Diab, y vinieron de Arabia, de los Emiratos, de Jordania, de Sudán, de Líbano y de Egipto. Luego la Universidad Corporal de Washington impartió 2 años seguidos un curso con los alumnos. Y entonces hay una demanda enorme, sobre todo para el máster, del 60% son extranjeros, en donde los países que más alumnos han aportado de Europa ha sido posiblemente Italia y Francia, los dos que más han importado, y después todos los demás prácticamente. Y de América, sobre todo Argentina y México han traído mucho, y de Estados Unidos, de Canadá, han venido de todas las partes del mundo. Y esto necesita un esfuerzo, porque además necesita más personal para hacer muchos proyectos que tenemos en mente. Mira, y suponiendo que los poderes públicos hacen lo que tienen que hacer, y lo que dice la Sacrosanta Constitución, que tiene un artículo que es el 42, que dice que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoción de la cultura y el patrimonio de los pueblos de España, ¿no? Los poderes públicos, el más esencial y el responsable y el inmediato, y el que tiene que velar por esto con su concejalía de cultura, indudablemente es el ayuntamiento, el que debe velar. Suponiendo, y eso al cabo del tiempo será, porque las oscuras golondrinas al fin y al cabo volverán en alguna primavera, ¿no?, como creen los poetas. Entonces, pues, ¿qué crees tú, aparte de que el edificio y la actividad está consolidada, qué te faltaría a ti por ver así a nivel ideal, digamos, ¿no? Bueno, primero que desde hace ya unos años que tanto mi mujer como yo hicimos la oferta de donación de todo el edificio y de todo lo que hay en el interior al municipio. Y seguimos en ello. Y en ello se está trabajando para que esto sea público y entonces pueda aportar todas las entidades, y además también entidades privadas que ya se han ofrecido a colaborar, el hacer mucho mayor la fundación en actividades y eso, porque claro, ahora estamos, en fin, un poco en compás de espera. Bueno, si alguien quiere preguntar alguna cosa por ahí alrededor, vais pensando. Y actividades así inmediatas que piensas ahora, seguir con el mismo ritmo, digamos, de siempre, con los cursos internacionales. Sí, eso, los cursos de verano y el máster
estos siguen igual. Lo que pasa es que incluso ahora, con motivo de la pandemia, pues ha disminuido la oferta, porque normalmente cada curso se compone de 15 alumnos y entonces ahora en el módulo de litografía que se está haciendo ahora del máster, pues eran, me parece que 9, pero uno de Cuba no le dieron la autorización, otro contrajo el virus y no sé, bueno, son ahora me parece que 7 o 8. Y esto me imagino que en el próximo módulo, que va a ser ya serigrafía, pues parece ser que ya hay gente que ya ha pedido información para apuntarse al máster de serigrafía. Bueno, y aparte de los beneficios indirectos que reporta eso para Betanzos, como imagen, como referente, y como atractivo que eso genera en la economía cierto ambiente, ¿qué beneficios directos puede generar la propia fundación? Porque yo creo que la estampa es un elemento que podía dar mucho de sí y que en Galicia, pese al intelectualismo de los últimos años, respecto, por ejemplo, a la época de la dictadura, en la edición de libros, con grandes figuras que había, estamos perdiendo. Yo veo un mundo más empobrecido en la cosa editorial. Por ejemplo, no se cuida el grabado, puede estar muy vinculado a la edición, de nuevo, nuevas formas de ediciones, incluso vinculados al mundo audiovisual, que yo creo que estos son campos que todavía podían trabajarse y dar muchos beneficios, no quedar única y exclusivamente en el papel, porque hoy varían mucho las cosas, o sea que fuese un campo de investigación constante. El mundo de la gráfica ha evolucionado a lo que era el siglo pasado una enormidad. Ahora entonces se mezclan técnicas, se inventan nuevos procedimientos, en fin, hay una actividad mucho mayor que la que había antes. Por ejemplo, yo cuando ingresé en la Escuela de San Fernando, la sección de grabado de Estilo y Botey, pues éramos 8 alumnos y eran 2 días a la semana la clase de grabado, y allí no hice nada prácticamente. O sea, yo ya fue cuando fui en el intercambio de 2 meses a la Hochschule de Berlín, ahí fue cuando empecé a aprender la gráfica, sobre todo el aguafuerte, el aguatinta, y luego también comencé inicialmente con la litografía en piedra, pero eso lo he dejado. ¿Y la serigrafía? Bueno, la serigrafía yo es lo que más he hecho en mi vida, porque la serigrafía para mí fue el gran recurso económico, porque fue aplicado a la industria, y entonces mi mujer y yo montamos en los años 60 la primera tienda de ropa en la calle Diego de León, esquina a Serrano, se llamaba Estudio 4, que era un programa también de televisión, y era el número 4, el estudio que tenía yo en la calle de la Luna. Y ahí todo lo que vendíamos, todo lo producíamos nosotros. Luego montamos otra segunda tienda en Príncipe Vergara, al lado del conservatorio. Luego en San Agustín de Guadalís compré un terreno de 2.500 metros y construí una fábrica
con 2 carros de estampación de 40 metros de largo y se producían pues diariamente 200 metros diarios y producíamos no solo las telas que confeccionábamos nosotros en el taller también de San Agustín, sino que vendíamos, trabajábamos para Tapicerías Gancedo, para Guzca, para otras marcas, por ejemplo, una de Géneros de Punto de Valladolid, Litos, que era famosísima, pues también hacíamos todo el tiraje. Y luego cuando ya estábamos que ya había que un poco que reformar, fue cuando mi mujer me dijo: mira, si montamos otra cosa más, olvídate de que naciste artista. Y tenía toda la razón. Y entonces fue cuando liquidamos todas las cosas, nos quedamos con las propiedades que teníamos y ya fue cuando me dediqué más a la parte artística, cuando monté en Alfonso XII, al lado del famosísimo restaurante Jorge, monté una galería taller con una socia alemana, con Brita Prinz, que le pusimos el nombre, y entonces era galería y los talleres. En esos talleres salieron artistas muy buenos. Y ahí fue cuando en el año 85, mejor dicho, en el año 83, pues yo hablé con la Diputación e hicimos un congreso en el Pazo de Mariñán sobre las normas de la gráfica, para hablar sobre las ediciones, sobre la nomenclatura que se le daba a ella. Y luego en el año 85 fue cuando creé el primer curso de verano de gráfica que se celebró en España. Y fue una cosa voluntaria, sin ayuda de ninguna clase, porque lo hicimos unos cuantos amigos, dijimos: si hay alumnos, cobraremos, y si no, pues lo pagaremos nosotros. Y fue un éxito enorme, y que en agosto ya rompió todos los moldes, porque hubo 80 alumnos, y fue cuando vino el director de la UIM, de La Coruña, a hablar conmigo para integrar los cursos de verano en la UIM. Y así fue. Después de todos estos años fue cuando llegó un momento que el edificio de Hijos de Núñez se iba a derribar. O sea, esa palabra tan fuerte era así, porque la fachada estaba catalogada, pero el interior no. Y claro, cuando se tira un interior, las fachadas se suelen caer. Y entonces, pues ya se iba a vender a un contratista y todos los herederos, y fue hablando con mi socio, que me dijo, porque yo tenía una parte de la sociedad, ¿por qué no compramos nosotros y hacemos? Y así fue, lo compramos, pero luego mi socio vino, un arquitecto francés, a ver el edificio, tal, vino su hermana, conclusión, no les gustó mucho, y entonces llegamos a un acuerdo de hacer una permuta de mi casa de Madrid con el edificio y los solares. Y efectivamente en el catastro pues salió, en fin, a la par, y fue un intercambio entre
de las cosas que no hubo que pagar los impuestos a Hacienda. Y fue cuando ya yo me puse a hacer la obra, porque toda la parte de atrás estaba hundida, y entonces el Ayuntamiento de Betanzos en esa época me ayudó bastante, porque me ponía los soperos y eso, y gracias a él se hizo, porque fue una obra muy grande. Me acuerdo un detalle, un día, un domingo salían de la misa de Santiago Andrés Albalá y su mujer, y entonces lo saludé porque yo fui compañero de pensión de Andrés Albalá cuando él estaba preparando arquitectura y yo iba también para arquitecto, y me preguntó que quién había hecho la reconstrucción. Y dije, doctor Andrés, nos conocemos, sabes que yo, pues, y yo en realidad, pues uno de mis capítulos más interesantes fue dedicarme a la arquitectura. Yo no tengo ningún título oficial, porque empecé muchas cosas, pero ninguna academia. Pero precisamente la que me proporcionó más nombre y por el mundo adelante fue la arquitectura. Bueno, ¿alguna pregunta por ahí? Sí, una pregunta técnica, simplemente. Esta maravilla que van a esa academia, ¿nos puedes decir falar un poquinho desta obra, da técnica, características? Que nos cuentes algo sobre tu obra, la obra que donas a la academia. Bueno, esta obra es la última obra que he hecho. Yo tengo 62 obras, unas mayores que estas, otras de este tipo, que aún no las he expuesto en ninguna parte. Bueno, he expuesto 3 de ellas en una colectiva en Salamanca, en la Diputación. Entonces, yo siempre he sido muy renovador. O sea que yo, si estaba trabajando de una forma, cuando llevaba una temporada haciendo cosas, pues evolucionaba a otras cosas. Y entonces esto está pintado con acrílico, algo de óleo, con anilinas, a casaballas, y luego con la base transparente grasa de litografía. Entonces, de esa forma, pues, logré esos efectos y esa es la técnica. Otras épocas de mi pintura pues fue distinto, con óleo, en lienzo, y ahora pues esto es todo en DM. ¿Se podría decir que la experimentación que has hecho en las técnicas gráficas te han llevado pues esta experimentación también en la pintura? Un poco la relación entre las técnicas gráficas y la pintura. La relación entre la técnica de la gráfica, del grabado, y la pintura. Hombre, sí, puedes efectivamente en la parte gráfica intervenir con parte técnica de la pintura y a la inversa, en la pintura también con parte de la gráfica. Y este afán de experimentación y de renovación continua, que también lo hay en la gráfica también. Bueno, yo siempre he tenido excesivamente, fui muy evolucionista, porque yo en el momento que
que hacía un tipo de obra en cualquiera de las especialidades, pues ya rompía, me cansaba enseguida. No sé. Bueno, pues lo dejamos entonces, eso sí, con un mensaje, Jesús, que los académicos pasamos, las academias quedan, y lo que sí queda es ese mensaje de una obra que dignifica Betanzos, Galicia, y lo mejor que puede dar el ser humano, que es la creación. Y claro, la revitalización de esto está también en función de la madurez de un pueblo, ¿no? Yo ya digo que soy bastante pesimista visto lo que se ve, y visto lo que se ve, pues tenemos por ejemplo en la obra de Luis Seoane, ¿no? En la época de la imagen, de la informática, con tanto que se puede hacer, escaneando una obra, cambiándole el color, lo de arriba para abajo, la izquierda para la derecha, prueba de que el arte nunca muere. Los que mueren son los artistas, ¿no? Y que se ampute, que se ciegue esas posibilidades creadoras por la propia administración, que no se entienda eso, que se vea única y exclusivamente el museo como una parte de mirones, y eso que tanto Seoane como Díaz Pardo o aquí Jesús Núñez, ellos crearon un arte vivo en función precisamente de nuestra era, de la galaxia Bill Gates, de la galaxia de la imagen, de la difusión, que es la comunicación, ¿no? Cuando ya incluso el lenguaje escrito se va sustituyendo por emoticonos y por otras imágenes que vamos acuñando, ¿no? Y que un centro que estaría vinculado precisamente a esta producción esté pues en ese impact también preocupa. Y efectivamente las academias y la gente sensible y los creadores pues deben de estar para hacer llamadas de urgencia, porque, como decía Risco, al fin y al cabo lo que pervive es eso tan indefinido que es el espíritu, ¿no? ¿Y el espíritu qué es? El espíritu es la cultura, los 5 sentidos, las intuiciones, las relaciones, para al fin y al cabo cultivar mejor las cosas. Y lo que hay que cultivar es la comunicación a través de los lenguajes que el ser humano fue creando y otorgando a esa universalidad. Bueno, pues entonces Jesús, sabes que estás en tu casa y aquí nos tienes siempre para cualquier llamada, para ayudarte en lo que sea, que las academias están para eso, aparte de las liturgias y las ceremonias, que parece ser que es lo que quieren hacer de la cultura, las dictaduras de los supermercados, ¿no? Convertirlas en unos días, en un libro, en unos clásicos intelectuales. No, la cultura es el Centro Internacional de la Estampa, que sigue produciendo, sigue formando y sobre todo experimentando, porque la galaxia Gutenberg va quedando un poquito atrás, que hay otras formas sorprendentes, ¿no? Y Galicia, que fue pionera, pero que fue vanguardia en todas estas cosas, y Betanzos, la historia de Betanzos, que tanto nos puede decir, como decíamos antes, a través de la historia del cine, y que sigue esa secuencia, pues es para tener en cuenta, ¿no? Y si no se tiene en cuenta, pues la verdad es que no damos la talla, ¿no? Te voy a contar, sí. Cuando hablamos de Luis Seoane, Luis Seoane, mi primera exposición en América me la preparó ella, me la organizó, y el catálogo, la portada también era de él. Pero cuando ya se hizo el museo de aquí, Maruxa, su viuda, un día tuve una entrevista con ella y me dijo: mira, tengo toda esta serie de xilografías y 4 serigrafías.
son en total 72, me parece, si no me equivoco. En mejores manos que las tuyas no van a estar. Así que adopta. Para que veas. Para que veas. Y eso fue un acto que siempre tuve en cuenta. Porque yo pienso sobre eso el tema de Seoane, o tu misma circunstancia creativa a través del centro de la estampa, que Seoane, tú mismo pensaba en llevar estas imágenes, por ejemplo, al tapiz, a un vitral, a los grandes fondos murales, ¿no? Sí. Y hoy con estos sistemas de reproducción gráfica que hay y tal, ¿y cómo tienen eso paralizado? Habiendo un centro como hay, y la obra o tu obra se presta tanto a jugar con ella, a reinterpretarla, a volver, porque son series, se podrían hacer series nuevas, entonces eso conlleva también una economía detrás, ¿no? Pues entrar en ese mercado. Y de ahí nacieron esas industrias de la memoria, Sargadelos y El Castro, y ya sabemos que parece que no se entendió demasiado aquella lección, ¿no? Que van a venir los chinos, van a hacer lo mismo, pero sin ese espíritu que se intentaba dar en aquellos centros o en tu propio centro, ¿no? Como parte, falta ese espíritu de origen, de originalidad, pues la cosa pierde su espíritu, pierde su marca, ¿no? Bueno, entonces lo dejamos aquí y aquí queda este recuerdo de Jesús. Muchas gracias, Jesús.